ruego, Padre Celestial, que tu gloria envuelva, Señor, a tu pueblo. Desde ya llevamos todo pensamiento cautivo a la mente y obediencia de Cristo, Padre. Te ruego en el nombre de Jesús, Padre, que traigas la palabra, la porción para tu pueblo, Señor, que cada uno de tus hijos, Señor, reciba esta bendición en esta tarde preciosa, Señor. Te rogamos que venga tu revelación, Señor. Revélanos tu palabra, revélanos, Señor, tus propósitos, para que de esa manera, Padre, podamos entender los planes perfectos que tú tienes para cada una de las familias, Padre. Te lo ruego en el nombre poderoso de Jesús, mi bendito Dios. Bendice a todos aquellos, Señor, que estarán escuchando, Señor, por medio de la radio, por medio de nuestro canal, por medio, Señor, de todos los medios que utilizamos. Padre, te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que tu gloria se extienda hasta esos lugares, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Por favor, Padre, envía la unción, Señor, la unción quíntuple, Padre, para que podamos trasladar en esta tarde, Señor, una palabra con unción, una palabra con bendición, una palabra, Señor, que venga, Señor, a tu pueblo, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Buenas tardes, mis amados hermanos, que Dios les bendiga. Hoy vamos a abordar un tema precioso con respecto al tema matrimonial, entendiendo, ¿verdad?, que el tema matrimonial es uno de los más importantes, ¿verdad? Porque al final, pues todos son importantes, pero este es uno de los más delicados, de los que les tenemos que poner la atención debida, ¿verdad? Entendiendo que todos nosotros, de alguna manera, venimos de familias, ¿verdad? Esto lo hemos platicado últimamente, que algunos venimos de familias o de hogares disfuncionales, de familias desintegradas, y nosotros llevamos esas costumbres a nuestro matrimonio. Entonces, todo lo que nosotros vivimos, algunos traemos como la enseñanza de lo que vivimos allá en nuestras casas, en nuestras casas paternas, ¿verdad? Entonces, en esta tarde yo quiero pues platicar un poco acerca de lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Dice en Eclesiastés capítulo 1, versículo 9, ¿verdad? Que todo lo que fue, eso será, ¿verdad? Y lo que se hizo, eso se hará, que no hay nada nuevo bajo el sol. Entonces, esto se refiere definitivamente a las cosas terrenales, ¿verdad? Incluso con respecto a esta pandemia, no es nada nuevo. Ya vimos cómo allá en el pueblo en el pueblo de Egipto, ¿verdad?, ya se había dado una situación muy similar. El ángel del destructor había pasado por ese lugar, iba a pasar por ese lugar. Y pues de alguna manera el pueblo se tuvo que preparar. Interesantemente, ¿verdad?, que como que había un toque de queda, pero ese toque de queda fue instituido por Dios, ¿verdad?, que nadie salga de su casa, ¿verdad? Y eso es lo que están diciendo las autoridades en este tiempo, es que nadie salga de su casa si no tiene la necesidad. Entonces, viendo esa figura, ¿verdad?, dice el apóstol Pablo en la primera carta de Corintios capítulo 10, versículo 11, estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Es decir, todo lo que el pueblo de Israel ya pasó, a nosotros nos está tocando que pasarlo, ¿verdad? Esa palabra enseñanza se la remarcaba para que veamos que cuando dice ahí enseñanza, viene de una raíz que se puede interpretar como una advertencia o como una enseñanza suave. Entonces, esa enseñanza suave, digamos, nosotros ya vemos lo que les pasó a ellos. Por eso dice que no blasfememos como ellos blasfemaron, ¿verdad? Que no codiciemos como ellos codiciaron lo malo. Entonces, de esa manera nosotros podemos ver que lo que a ellos les pasó, nosotros nos podemos guardar para que no nos pase eso que a ellos les sucedió, ¿verdad? Entonces, cuando vemos en la Biblia, cuando ellos estaban a punto de salir de Egipto, el Señor le habló a Moisés y le dio las instrucciones para poder salir de allí, solo que tenían que participar antes de lo que era la Pascua. Dice Éxodo capítulo 12, versículo 22,
Y tomaréis un manojo de hisopo y lo mojaréis en la sangre que está en la vasija, y mancharéis con la sangre que está en la vasija el dintel de los postes de la puerta, y ninguno de vosotros saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana. Entonces veamos que aquí dice el Señor, ninguno de vosotros saldrá hasta la mañana. Es algo muy similar a lo que estamos viviendo, ¿verdad? Solo que en ese tiempo fue el Señor el que dijo, ninguno de vosotros saldrá. Ahora, yo les remarcaba ahí la palabra casa, ¿verdad? Esta palabra casa viene de una palabra hebrea que se puede interpretar como bayit. Esta palabra viene de una raíz hebrea que es la 1004, y entre sus significados el principal es familia. Esa palabra bayit se puede interpretar como familia. Es decir, el Señor les dijo a los de la casa, le dijo a la familia, ¿verdad? Que no salieran. Ahora, esta palabra, entre los significados que dejan ver los diccionarios, uno de ellos es cárcel, es decir, hay una bayit, hay una familia cárcel, hay una bayit, una casa que es tienda, casa, templo y morada. Interesantemente, ¿verdad? Podemos ver que esta es una evolución. Mientras los hebreos estaban allá en Egipto, ellos estaban en sus casas, pero estaban encarcelados, porque sus amos en ese momento, sus capataces, eran los egipcios, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, esto nos permite ver que hay situaciones muy similares a las nuestras, ¿verdad? Hay cosas que son muy parecidas a las que nosotros estamos viviendo en este tiempo. Entonces, nosotros tenemos que prepararnos como familia, ¿verdad? Para llegar a ser morada, es decir, pasar de cárcel a tienda, a casa, a templo, a morada. Nuestro apóstol en lo doctrinal nos ha enseñado que el primer paso, digamos, como persona, nosotros éramos sepulcro. Después nos convertimos en cárcel, y después en casa, después en templo, y por último morada. Es decir, nuestro cuerpo viene a ser una especie de cárcel para el espíritu, ¿verdad? Para el espíritu humano. Entonces, pero viéndolo ya desde una perspectiva familiar, ¿verdad? Una casa puede ser una cárcel, ¿verdad? Así como en este tiempo es interesante que las estadísticas dicen que la violencia intrafamiliar, ¿verdad?, se ha multiplicado. Es decir, que los que están en esa casa de alguna manera se sienten presos, se sienten encarcelados, ¿verdad? Entonces, yo quiero hablarle hoy de este tema desde esta perspectiva, ¿verdad? La bayit familia, ¿verdad? La bayit familia. Entonces, yo quiero hablarle de la metamorfosis de la bayit. La metamorfosis de la bayit. Es decir, esa palabra metamorfosis es la que aparece allá en Romanos, ¿verdad? Cuando dice que hay que transformarnos, ¿verdad? Tenemos que tomar una forma. Entonces, esa palabra metamorfosis es un cambio significativo, un cambio notorio, ¿verdad? Es decir, si en este momento, así como estábamos viendo en el ejemplo anterior, si una bayit es cárcel y después se convierte en una tienda y después se convierte en una casa, después en un templo, después en una morada, es decir que nosotros tenemos que vivir esa metamorfosis, ese cambio hasta llegar a ser morada, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes que el Señor dijo, me voy para preparar moradas, porque muchas moradas hay en la casa de mi Padre? Entonces nosotros tenemos que llegar a ese lugar, ¿verdad? A ser moradas. Entonces, yo le quiero leer este texto. Dice la palabra en 2 de Reyes, capítulo 10, versículo 12. Dice, entonces se levantó y partió, y fue a Samaria en el camino mientras estaba en Bet-Eked, de los pastores. Esa palabra, Bet-Eked, es una palabra compuesta entre bayit y esta otra parte que sería eked. Entonces, al juntar las dos palabras, lo que significa es la casa de la atadura. La casa de la atadura. Pero cuando vemos a los diferentes traductores, ellos tradujeron la casa del esquileo, algunos, la casa de esquilar, ponen otros, pero interesantemente, cuando uno se va a la raíz, lo que significa es la casa de la atadura. Es decir, esta era una casa
que así había sido preparada para que los pastores fueran a esquilar a las ovejas ahí. El esquileo es lo que el pastor de oficio la hace con la oveja, es decir, le tiene que quitar la lana, porque las ovejitas en la lana guardan muchos bichos, ¿verdad? Ahí guardan parásitos, entonces le tienen que quitar la lana para que la ovejita pueda seguirse desarrollando. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre trasquilar y esquilar? La palabra trasquilar lo que significa es cortar es el corte de la lana, solo que por alguien que no tiene la experiencia o alguien que lo hace ya con la intención, porque en ese esquileo, en ese corte, lo que hace es cortarle pedazos de carne a la oveja, es decir, la lastima, la daña. Entonces, esta palabra la podemos interpretar entonces como la casa cárcel, la casa cárcel. Entonces, hay que ver, miren, hay que ver, es muy interesante, hay que ver en qué casa estamos nosotros, ¿verdad? En este tiempo se ha manifestado, como decíamos al principio, hay mucha violencia familiar, ¿verdad? ¿Y por qué esa violencia? Porque seguramente no estaban acostumbrados a estar todos juntos, ¿verdad? No estaban acostumbrados a permanecer tanto tiempo en la casa. Entonces comienza a venir una desesperación. Entonces yo le he puesto por nombre a este tema la Bayit cárcel. La Bayit cárcel, es decir, la casa cárcel, la familia cárcel, ¿verdad? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué le he puesto por nombre al tema así? ¿Por qué le he puesto por nombre la Bayit cárcel? Ahora, mire, ves, porque de alguna manera, así como tú te sientas en tu casa, ¿verdad? Así como se está dando en este tiempo. Yo tengo algunos amigos y he estado platicando con ellos y con familia que tengo, y les digo yo, ¿cómo están? Bien, fíjate que todo bien, pero ya no aguanto estar en la casa, me siento preso en la casa, ya quiero salir, ya no soporto, me siento encarcelado. Entonces, da risa, ¿verdad? Porque así como decía Eclesiastés 1:9, que no hay nada nuevo, ¿verdad? Lo que es, ya fue, ¿verdad? Entonces, de alguna manera hay que hacer un análisis. ¿Por qué no te puedes sentir cómodo en tu casa? ¿Verdad? ¿Por qué la desesperación? ¿Por qué querer salir? ¿Por qué no puedes estar a gusto en tu casa? ¿Verdad? ¿Será que hay algunas cosas que se tienen que arreglar? Porque si vemos en lo natural, ¿cómo sería si alguno ha tenido la experiencia de estar encarcelado? ¿Cómo es estar encarcelado? ¿Será que será algo cómodo? En primer lugar, una de las cosas que pasan en la cárcel es que ahí te obligan a hacer las cosas. Ahí no es que con amor te vas a levantar y vas a ir a barrer y vas a ir a trapear. No, ahí es, te levantas ya y vas a hacer la talacha, vas a ir a limpiar, hermanos, y ahí ni modo, ¿verdad? Si no limpias, te pegan los mismos presos. Entonces hay gente que está encarcelada porque seguramente el esposo estaba acostumbrado a salir a su trabajo y como trabajaba en una oficina seguramente se sentía muy cómodo. Llegaba ahí, se sentaba en su computadora, trabajaba todo el día, todo bien tranquilo, llevaba él su merienda, llevaba sus antojitos y comía tranquilamente. No le tocaba que trapear, no le tocaba que barrer, porque seguramente en ese lugar había alguien que era el contratado, era el empleado para hacer eso, ¿verdad? Era el que se encargaba de hacer la limpieza y la conserjería, ¿verdad? Pero ahora resulta que por instrucciones de las autoridades te tienes que quedar en casa. Y ahora ya no puedes trabajar, tal vez ya no puedes trabajar tanto en la computadora. Y tu esposa, como te ve que no estás haciendo nada, con todo cariño te dice, amor, ¿será que puedes trapear? Y entonces algunos lo hacen con un buen corazón y comienzan a trapear ahí, ¿verdad? Y va de barrer y ahí bien contentos, unos y otros no.
Sí, que mejor estuviera en mi trabajo, que aquí me tratan como preso, que aquí hasta aburrido me siento, hasta me tratan mal, y aquí, por allá, y por el otro lado, y como digo el chavo, todo yo, y todo yo, y todo yo, ¿verdad? Ahora, ¿por qué te está pasando eso? ¿Verdad? Entonces, en una cárcel, ¿qué es lo que pasa? Te sientes, te obligan a hacer las cosas. ¿Verdad? Con respecto a la comida, ahí nada que vas a elegir la comida. Ahí te dan lo que tenga que darte. Ahí si el cocinero estaba sudando y estaba cayéndole los fluidos de todos lados, ahí en la comida, te toca que comer eso, ¿verdad? Ahí sí, como decía aquel personaje, la comida va a saber sabor a mí, decía, ¿verdad? Porque sudaba sobre la comida. Entonces, ¿por qué tu casa puede ser una cárcel? Otra de las cosas que pasan en una cárcel es que se amotina la gente. Hay amotinamientos en la familia. Tal vez tú les das instrucciones a tus hijos y dices, no, mira, mi hijo, ¿será que puede? No. ¿Y por qué no? Porque no quiero. Como no estaban acostumbrados a que tú estuvieras. Entonces ahora llegaste tú y te conviertes en un capataz de la familia. Y entonces ahí ya ellos solo jetones se pasan, ¿verdad? Ustedes sí, solo bravos, ¿verdad? Ahí no tienen tatuajes y no son mal hablados como los presos, pero si pudieran, que sí serían. Entonces nosotros tenemos que hacer un análisis, tenemos que ver si nuestra familia, yo te hago una pregunta y contéstate tú ahí donde nos estás escuchando, ¿cómo te sientes en tu casa? Si te sientes como preso, si te sientes encerrado, ¿no será que hay cosas que tienes que arreglar para sentirte muy bien? Cuando tú ves, dice la palabra del Señor, los mellizos, ¿verdad? Jacob y Esaú, dice la palabra del Señor, que uno era morador de tiendas y el otro le gustaba el campo. El otro en su casa se sentía como preso, pero Jacob no. Jacob amaba estar en la casa. Nosotros tenemos que llegar a amar nuestra casa, a sentirnos muy bien. O sea, este tiempo, no le busques, ¿verdad?, la manera de cómo salirte, sino busca la manera de cómo arreglar todas las cosas y que tú te deleites estando en tu casa. Deleítate a tus hijos, deleítate a tu esposo, a tu esposa, deleítate la comida de casa. Ay, hermano amado, mira, este tiempo el Señor está probando los corazones, el Señor está visitando los hogares. Entonces, ¿por qué es que tú te desesperas? ¿Por qué es que está, ay, no, mira, yo miro los mensajes, algunos mensajes ahí del Facebook, ¿verdad? Lo primero que voy a hacer al salir es ir a la iglesia. ¿Y por qué no te pones a pensar? ¿Verdad? ¿Por qué quieres tanto salir? ¿No será que no te gusta estar en tu casa? ¿No será que en tu casa tienes algunos detalles que tienes que solucionar? Mira, yo me recuerdo que mientras andaba en el mundo, a mí no me gustaba estar en mi casa. A mí no me gustaba estar en mi casa. A mí estar en mi casa era lo más horrible que me podía pasar. No me lo disfrutaba. Cuando ya mi vida, ya le entregué mi corazón al Señor, el Señor Jesucristo me rescató, entonces, qué sabroso. Lo que más amaba era quedarme en mi casa. Me sentaba con mi esposa, mis hijas, comamos, vamos a las albercas, vamos a comer, vamos a tal lugar y todos lo hacíamos en familia. Y cuando estaba afuera yo lo que quería era regresar rápido porque quería acostarme en mi cama y poder ver una película. Eso era lo que yo anhelaba. Entonces, ¿no será que tu casa se convirtió en una cárcel? ¿No será que tú estás en ese estadio? Y esta es la oportunidad que el Señor te está dando para que salgas de esta cárcel, que tu casa deje de ser cárcel y entonces se dé esa metamorfosis, ese cambio para que tú te deleites estando en tu casa. Imagínate cómo se sentirán tus hijos también.
El primer día que tú estabas ahí, te cambiaron el nombre de mi papá por mi villano favorito. Ya no era mi marciano, no, mi villano favorito, ¿verdad? Hasta nombre, Shrek, ¿verdad? Si te llamas Pedro, Shrek Pedro, ¿verdad? O sea, te llamas Juan, Shrek Juan, ¿verdad? Le pusieron nombre ahí, porque tal vez tú solo enojado pasas. ¿Y ella? ¿Dónde la deja ella? Tal vez a ella le pusieron Fiona, le pusieron, ¿verdad? También solo enojada vive. Tira los platos, ¿verdad? Va a pelear con los chamaquitos ahí, va a pelear con su esposo. ¿Qué querés de comer? Quiero comer carne asada, ¿verdad? Quiero unos taquitos de jeta te voy a dar, ¿verdad? Deleítate en tu casa, deleítate con tu familia. Eso es lo que la Biblia dice, era deleítate con la mujer de tu juventud, deleítate con la sierva que el Señor te ha dado, deleítate con el siervo que el Señor te ha dado, hermana. Entonces, ¿cómo es tu casa? ¿Cómo te sientes en tu casa? Ay, no, pastor, yo ya no aguanto. Yo aquí ya no soporto. Mire, yo hasta enferma me estoy poniendo. Mire, hasta enferma me estoy poniendo. Yo creo que voy a tener que tomar alguna medicina para los nervios. No, hombre, mejor ministrese. Llame ahí a los hermanos, ¿verdad? Y dígale, hermano, tengo un problema en mi corazón ya no aguanto. Fíjese, pastor, que ya no soporto. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Fíjate que tal vez esto no pasa en otros lugares, pero aquí en mi bello Ocosingo sí pasa. No hay muchos lugares a donde ir, ¿verdad? Aquí no hay muchos centros comerciales. Aquí, pues si uno quiere ir a comprar, hay tres tiendas tal vez grandes, y está el parque de la localidad, a donde uno puede pues ir medio a caminar, porque tampoco es así que se diga qué bruto, qué bonito es, ¿verdad? Pero solo esos lugares están para salir. Ahora imagínate tú. Hay muchos que están acá de la iglesia que el Señor me permite pastorear, que están aburridos porque solo encerrados están. Y cuando salen solo pueden ir aquí nomás. Tampoco es que se diga así que van a ir al mall, ¿verdad? No, que van a ir así a un lugar así que llame mucho. No, tampoco. Entonces no me explico yo. Entonces hay un problema en nuestro corazón seguramente. Hay un problema ahí que nos está afectando, ¿verdad? ¿Y por qué no te deleitas en tu casa? ¿Por qué no te deleitas? A ver, hijos, ¿por qué no se deleitan ahorita estando en su casa? Cuando están estudiando, ahí están, ya quisiera descansar porque está pesada la prepa, pastor, fíjese que ya no aguanto, y fíjese que aquí, allá en la secundaria, cómo cuesta, y ya quiero descansar porque muchas tareas nos dejan. Vaya, te dieron descanso. ¿Y cómo te sientes ahora? Ya quiero salir a la prepa, pastor. Ya me quiero ir allá, pastor, yo ya me quiero ir para allá, para la secundaria, ya no aguanto, pastor, hoy sí ya quiero ver a mis compañeros, y hasta ponen ahí en sus estados, ¿verdad? ¿Cómo te extraño, amiga? Y ahí ponen los otros viejos tiempos aquellos, ponen ahí en sus fotos de recuerdo, como que ha pasado gran tiempo, hermanos. Entonces, ¿no será que hay algún problema ahí que tenemos que solucionar? Que no puedes tener paz en tu casa, que tus pies no pueden permanecer. ¿No será que necesitas ser ministrado para que la gracia del Señor sea manifiesta en tu vida, en tu familia? Que tú cuando entres a tu casa haya un deleite, te puedas gozar, te puedas deleitar con todas las cosas de tu casa, las comodidades. Cuando están afuera todos, hermanos, fíjense que todos tenemos la misma respuesta, digámosle así. Cuando uno le dice... mira, fíjate que estamos preparando un viaje, nos vamos a ir de vacaciones y va a estar bien bonito, y el hotel es de 10 estrellas, ¿verdad? Porque es tan bueno el hotel que de 10 estrellas es, solo hay de 5, creo,
Bueno, hay de más, va. Entonces es de 10 estrellas es el hotel. Precioso el hotel. Y ahí hay jacuzzi, hay alberca natural, hay alberca artificial, hay olas artificiales y olas naturales, hay arena blanca, ahí el sol te lo pueden acomodar para el lado que tú quieras. No, son tremendos esos de los hoteles, ¿verdad? Y tú, ay, me voy a ir ahí a vacacionar. Te fuiste de vacaciones. ¿Y qué si cuando estás allá, cómo extraño los frijolitos de mi casa? Y dormiste bien. Ay, esas camas eran hermosotas, así, grandototas las camas, parecían campo de fútbol, así, grandotas las camas. Y te levantaste. No, yo prefiero ahí mi camita, ahí, aunque se le salen los resortes, pero ya está acostumbrado, tengo aquí el agujero, ¿verdad? Y ahora que estás en tu casa, estás va de quejarte. Irónico esto, ¿verdad? Es irónico. Deleítate en tu casa. Seguramente tú estás habitando ahí en una Bayit cárcel, ¿verdad? Ahí estás habitando en la casa de la atadura. Entonces tiene que haber una administración para que el Señor nos permita deleitarnos en nuestra casa y que ya no sea una cárcel, sino que sea una morada donde habite la presencia del Rey, del Señor en tu vida. Amén. Entonces, yo quiero profundizar un poquito, ¿verdad? Tal vez no voy a poder terminar, pero como mire, hermano, mientras viene el Señor tenemos el tiempo, ¿verdad? Para poder seguir estudiando la palabra. Entonces, mientras Él venga, le vamos a dar un poquitillo duro a este tema. Vamos a tener que ir analizando aquí esta situación. Entonces, veamos por qué una casa o familia o persona se ha convertido o es una cárcel o se siente una cárcel, porque se siente presa. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? Vamos a ver quiénes estaban encarcelados y por qué estaban, ¿verdad? Entonces, de esa manera vamos a entender por qué una persona no se siente cómoda en su casa. Acompáñenme, por favor, a Génesis capítulo 39, versículo 20, por favor. Génesis 39, 20. Qué sabroso es el agua. Sabroso el agua, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Aquí hay mucho calor, le cuento. Aquí hay mucho calor. No sé a cuántos grados estará, pero yo creo que en estos últimos días ha estado a 35, 38 grados más o menos. Había un calor así, bien tremendo. Génesis 39, 20. Entonces el amo de José lo tomó y lo echó en la cárcel, en el lugar donde se encerraba a los presos del rey, y allí permaneció en la cárcel. Ahora, mire, ¿por qué estaba encerrado José en una cárcel? ¿Por qué? Porque él había tenido problemas con la esposa de su jefe, doña Potifar. Esa señora lo comenzó a hostigar, ¿verdad? Comenzó a hacer una especie de acoso. Y entonces, al no lograrlo, le quitó sus ropas y ahí se quejó con su esposo y le dijo: mira, el hebreo que tú trajiste se burló, me quiso violar y aquí tengo las muestras. Y enseñó ahí las vestiduras de José. Y dice la Biblia que su amo, Potifar, se enojó de una manera, se puso violento y lo metió a la cárcel. Ahora, justo o injusto, pero estaba en la cárcel por una razón, por problemas de índole sexual. Entonces, ¿por qué alguien podría estar en una Bayit cárcel? ¿Por qué alguien podría estar en una casa cárcel? ¿Por qué alguien podría sentirse en su familia como encarcelado? ¿No será que en tu corazón, no será que en su corazón el problema que tiene es de esa índole? ¿No será que ese es el problema? Mire pues mi amado hermano, mire. Hay gente que estando en su matrimonio, lamentablemente comienza a tener aventuras, ¿verdad? Y entonces, en esta situación, tal vez ya no puede ir a ver a la otra persona.
Ya no se pueden ver así como se miraban en el trabajo. Ya no se pueden ver como lo hacían, ya no se pueden frecuentar. ¿No será que estás en ese tipo de cárceles? Ahora, seguramente alguien podrá estar diciendo en este momento, no, yo no estoy así. Ahora mira, pues, yo quiero ponerte un ejemplo, ¿verdad? De por qué alguien puede estar en una cárcel de esa índole. ¿Verdad? Sin presentar acá un tema acusatorio, sino que yo lo que quiero trasladar es una enseñanza de edificación para que tú salgas de esa cárcel. Veamos un ejemplo, ¿verdad? Veamos un ejemplo. Te quiero poner el ejemplo del rey David, ¿verdad? Porque él estuvo en ese tipo de cárcel, de una cárcel de problemas de esa índole. ¿Por qué? Porque en primer lugar, en el Salmo 51, versículo 3, dice él, fíjate que se daba cuenta que cada vez pecaba, cometía errores y llega a decir, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado siempre está delante de mí. Yo ya no soporto, decía, ya no me soporto, yo ya no me aguanto, ya. Ay, Señor, por favor, ayúdame. Y en eso, la revelación del Señor, que él había heredado un receptor que tenía su mamá. Entonces él viene y dice en el versículo 5, he aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. O sea, su problema, ¿de dónde venía? Su problema venía de sus ancestros, venía de sus padres. Entonces el hombre, hermanos, aunque quisiera, no podía dejar ese problema. No podía. Hermanos, ¿cuántas mujeres tuvo David? Él tuvo 7 mujeres y una octava que pues ya no la conoció porque ya estaba avanzado en edad. Estas 7 mujeres, una era Ainoam, se llamaba una, Abigail, Maaca, Abital, Egla, Betsúa o Betsabé, y también tuvo concubinas. O sea, aparte de las 7, él tuvo concubinas también. Ay, mi hermano amado, en el nombre de Jesús, si alguien está pasando este tipo de problemas, déjame explicarte lo siguiente. Hay que ministrarse, hay que ir con el sacerdote para que evalúe a ver qué tipo de lepra es, a ver qué tipo de pecados son estos. Entonces, aquí el hombre tenía problemas, 7 mujeres, hermanos. Ahora, ¿de dónde había heredado esto? De su mamá. Entonces, los problemas los tuvo él. El problema fue cuando llegó a Salomón. Hermano, Salomón estaba en una gran cárcel, hermano. Estaba en una gran cárcel el hombre. Él llegó a tener 700 mujeres que eran princesas y 300 concubinas. Dígame si no tenía problemas. Entonces alguien puede estar envuelto en este tipo de problemas. Entonces su casa la siente como una cárcel porque tiene la desesperación, ya no aguanto, ya quiero salir, yo ya no soporto, y es que esto, y para todos le pone excusa, hay gobierno desventurado aquí, hay por allá, pero ¿no será que tu problema es de esta índole? Alguien puede tener, ¿sabes una cosa? Otros de los que están muy molestos en este momento son los que tienen problemas de licor. Pueden estar encarcelados en problemas de licor, de la bebida, de las drogas. Entonces están ahí a ver cuándo salimos. Y lo primero que voy a hacer es que me voy a ir a una cantina, me voy a ir a un antro y me voy a poner así hasta donde ya no me voy a acabar el varo. ¿No será que estás en una cárcel y necesitas que te saquen de ahí? Necesitas conocer al copero y al panadero, ¿verdad? ¿Te recuerdas que llegaron los 2 trabajadores, los 2 jefes principales de esos servicios, llegaron a la cárcel también? ¿No será que tú los necesitas conocer? Necesitas una administración para que el Señor te permita ser libre y que no sientas tu casa como una cárcel. Ay, que el Señor nos ayude, hermanos, que el Señor nos ayude y nos pueda sacar, ¿verdad? Deleítate, mira, el mensaje de esta tarde es que tu casa sea una morada, ¿verdad?
No es que sea una cárcel, sino tu casa sea una morada. Por eso te decía, yo hablo con los hermanos que el Señor me permite pastorear. Hermanos, ¿y cómo estás? Ay, no, pastor, yo ya no aguanto. Yo aquí ya no sé qué hacer, ya hasta de los nervios me estoy enfermando. Yo creo que se me baja la presión, se me sube la bilirrubina, dijo Juan Luis Guerra, ¿verdad? Todo se le sube y todo se le baja. Pero ¿no será que esa cárcel es porque tienes algún problema? Deleítate en el Señor. Deleítate en el Señor. Y este es el tiempo, hermano, en el que te puedes gozar. Mira, ay, mi amado hermano, yo estaba compartiendo el día domingo y les decía a los hermanos, bueno, les decía virtualmente, ¿verdad? Los hermanos, tuve la bendición que están siempre los chicos que están detrás de cámaras en este momento, pero habían dos hermanitos que no se pueden conectar de ninguna manera y me dijeron, pastor, permítanos por favor llegar a recibir. Entonces estuvieron dos hermanitos acá. Entonces platicábamos después del culto, ¿verdad? Platicábamos por qué alguien no se siente bien en casa, ¿verdad? Escudriña tu corazón. ¿Cómo te sientes ahorita con esta cuarentena? ¿Cómo te sientes con este encierro? ¿Ah? ¿Cómo te sientes? Ay, no, pastor, yo ya estoy desesperado, pastor, yo ya no aguanto. Yo no sé qué va a pasar, pero yo digo que me voy a tener que arriesgar a salir. ¿Y a dónde vas a salir, pa? Para ir al río Jataté, para ir a mojarte un ratito. Ay, hermano amado, deleítate en el Señor. Que tu casa no sea una cárcel. Entonces alguien podría estar en una cárcel, como te expliqué ahorita, en una cárcel de índole sexual. Alguien podría estar en una cárcel que es por problemas de licor, ¿verdad? Entonces hay diferentes cárceles. Veamos otra cárcel. ¿Verdad? Porque me interesa que platiquemos en esta tarde, ¿verdad? Con respecto a este tema. Mateo capítulo 5, versículo 25. Dice la palabra del Señor, reconcíliate pronto con tu adversario mientras vas por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Ahora, mira, ves, aquí dice tu adversario. Tu adversario. ¿Se recuerda usted que cuando se refiere al diablo, también se refiere como adversario, pero dice ahí el adversario, ¿verdad? Él es el adversario de todos. Pero cuando se habla tu adversario, aquí dice una cosa bien interesante. Mientras vas con él por el camino. Mientras vas con él por el camino. Hermanos, mire pues, si hay una persona que le ha hecho algo a usted, se convirtió en su enemigo, ¿será que usted camina con él, por el camino con él? ¿Será que usted es capaz de caminar por las calles usted y él solos? No, ¿verdad? Entonces no puede ser un enemigo. Este tiene que ser alguien de la familia, con el que uno sí tiene que convivir. Porque ahí dice, mientras vas con él por el camino. Entonces en familia, hermano, nosotros vamos ahí, yo con mi esposa, ¿verdad? Y las hermanas con su esposo, ¿verdad? Y van los dos en el camino. Pero ¿cómo vas en el camino? ¿Cómo vas en el camino? El camino es Cristo. Yo te pregunto a ti, ¿y cómo vas tú en el camino de Cristo? Con tu esposo, con tu esposa, ¿cómo vas? Algunos van como aquellos animalitos tan bonitos, ¿verdad? Como los perritos y como los gatitos. Solo que uno es el perro y el otro es el gato. Y van ahí, y se van agarrando, hermanos. ¿Cómo vas caminando? ¿Cómo vas caminando? Y aquí dice, ¿verdad? Ponte a cuentas con tu adversario. Ponte a cuentas. Reconcíliate. Este es el año de la reconciliación, dice la Biblia en Malaquías capítulo 4, versículo 6, ¿verdad? Que el Señor hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Este es el año en que el que tiene que venir ese derramamiento de reconciliación. Y así ha sido, hermano, gracias a Dios. Dios ha sido bueno. Entonces, este es el tiempo. Este es este tiempo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Reconcíliate. ¿Con quién? Con el que vas peleando.
Mira, pues tu adversario puede ser incluso tus hijos. ¿Cómo van tus hijos en el camino? Tal vez los que tenemos hijos pequeños no hay problema, ¿verdad? Porque ellos o caminan. Pero ellos lo más que pueden hacer es llorar y tirarse ahí a patalear de vez en cuando, pero un buen incentivo, una buena recompensa, así que se levanten, ¿verdad? Solo les dice usted, a este le gusta comer carne y un su par de cuerazos y se levanta. Pero cuando ya son los hijos grandes ya no es así tampoco. Ya cuando los hijos ya son grandes, ya no es que levantate y caminemos. Y ahí sí ya, mira mi hijo, vamos a ir a la iglesia. No tengo ganas. Ahorita que estamos en casa. Mira mi hijo, por favor, necesito que limpies tu cuarto. Mi hijo, te estoy hablando. ¿Qué? Que por favor limpies tu cuarto. Ay, papá, tan bonito que